El tiempo, el paso de Plinio por el tiempo. Saludamos al exdirector del Tiempo y hoy director de contenidos y jefe nuestro aquí en el Grupo Prisa, don Roberto Pombo. Don Roberto, ¿usted qué recuerda del paso de Plinio por el tiempo? Buenos días, Julio. Yo recuerdo el paso de Plinio como un paso muy importante y muy contundente. Él fue contratado para hacer una especie de reformulación general de la forma como se escribía en el Tiempo, una especie de adaptación de lo que se hacía en el país de España, un periodismo un poquito más analítico, y estuvo allá con un equipo encabezado por José Hernández, y ellos imprimieron una huella muy grande y fue muy importante, no necesariamente muy exitoso, porque eso al final terminó siendo un periodismo excesivamente controlado y hecho en un solo formato, pero fue muy importante. Plinio era un tipo muy bueno, era un tipo muy inteligente, fue muy importante en su paso por Semana, fue muy importante en su paso por el Tiempo, y tuvo pues toda la escuela que hizo con García Márquez en Venezuela, a donde llevó Plinio a García Márquez hace muchísimos años. Pero otro paso que él tuvo fue el paso como columnista, que lo hizo en distintas oportunidades. Cuando yo estuve allá lo volví a llevar, le pedí el favor encarecidamente porque yo consideraba que Plinio era una de las mejores plumas de Colombia, un escritor maravilloso, y le pedí y le rogué el favor de que escribiera una columna en favor de los militares y otra sobre los recuerdos de su vida, que era una cosa apasionante, y nunca cumplió. Escribió todo en favor de los militares y nunca nos dio la oportunidad de tener la delicia de leer las historias que tenía Plinio, que eran miles, que venían desde el momento en que él fue testigo del 9 de abril, desde una cafetería en la avenida Jiménez hasta el entierro de Pablo Neruda, en fin, mil historias. Es que estoy pensando, es fascinante la vida de Plinio. Hablemos un poco, oiga, usted acaba de decir Venezuela, ¿esa será la razón por la cual su hermana se vuelve en la editora del Grupo de Armas? Claro. Yo no recuerdo la revista, pero ellos trabajaban cuando el papá de Plinio, Plinio Mendoza Neira, se fue para Venezuela después de tener unos problemas aquí en Colombia de carácter político. Ellos se fueron para allá y toda la familia estuvo trabajando en varias revistas, y Plinio rescata a García Márquez en una de sus crisis económicas y se lo lleva a trabajar a Venezuela, y Plinio tiene unas crónicas y unas entrevistas muy importantes hechas por él en Caracas. Roberto, yo conocí a Plinio en los años tempranos 80 en París. Él era muy de Francia y él era muy del boom latinoamericano, y él era amigo de Gabo, pero también era amigo de Cortázar, y en ese momento yo lo tenía en la mente como un hombre de izquierda. Pero luego el ELN trató de matarlo. ¿Ahí qué fue lo que pasó? Yo no sé exactamente en qué momento él da la vuelta, pero a él le pasa un poco lo mismo que pasó al interior del boom latinoamericano, que era que la gran mayoría de los escritores de la época eran seguidores de la Revolución Cubana y eran gente de izquierda. En un momento determinado, el cambio se hace es por problemas internos en Cuba. Cuando en Cuba empieza a reprimir a los escritores, hay un caso específico que no recuerdo muy bien, creo que era el caso Padilla, que hace que varios de los escritores empiecen a hacer para partir aguas. Plinio, en ese momento, que era un personaje de izquierda, como era García Márquez, que lo siguió siendo, empezaron a criticar a la Revolución Cubana. Uno de los principales críticos en ese momento fue Vargas Llosa, que fue íntimo amigo de Plinio hasta su muerte. La amistad de Plinio, que tuvo altibajos con García Márquez, en algún momento se rompe por el rompimiento de Gabo con Vargas Llosa. Yo no estoy seguro que eso haya sucedido, porque es que esa fue una amistad
que resistió todos los embates de todos los órdenes. Yo creo que el distanciamiento de Plinio con García Márquez tuvo que ver un poco con el tema del libro que hace Plinio, creo que es El olor de la guayaba, en que hay unas diferencias. Ellos tuvieron diferencias políticas, tuvieron diferencias personales, y siempre esa amistad se recompuso porque eran verdaderamente muy buenos amigos. Y le aporta Daniel Coronel a su fantástica crónica 2 detalles, Roberto. Este es fantástico. El que iba de gancho con Gaitán era Plinio Mendoza Neira, de gancho con Gaitán. Claro, cuando matan a Gaitán, estaba con el papá de Plinio, que era su mejor amigo, era el tipo más cercano, y estaban ahí con él y con otro personaje. Y en fin, usted menciona, que creo que lo va a mencionar Daniel Coronel, el enfrentamiento que tuvieron Antonio Caballero y Plinio, y hay una frase de Antonio muy divertida que decía que lo malo de Plinio era lo bien que escribía. Pero otra cosa que me está diciendo el reporte Coronel anticipado es que el escritor al que usted se refiere de Cuba es Eberto Padilla, efectivamente. Exactamente. Sí. Y otra cosa que me adelanta el reporte Coronel, que el lío entre Gabo y Plinio no fue por ellos dos, fue por Mercedes. Hay una bronca con ella. Bueno, yo no sé exactamente, es decir, Mercedes administraba las peleas y García Márquez las deshacía. Bueno, y hay cualquier cantidad de crónicas de Plinio, por ejemplo, cuando escribió En Soho, y me recuerda, Juan Diego, un libro... Sí, claro, hace 30 años, qué coincidencia. Manual del idiota latinoamericano. Lo escribió conjuntamente con Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, y hablaba de eso, de cómo la izquierda se quedó en echarle la culpa de todos los males y problemas en Latinoamérica, al imperialismo y todo eso, y ya allí estaba dando un banderazo clarísimo a las posturas de derecha, que es lo que estamos hoy hablando en el noticiero, el boom de la derecha. Exacto, y ya para esa época ya Plinio era de derecha hacía mucho tiempo, y el Manual del Idiota Útil Latinoamericano se volvió pues un manifiesto de ya no solo de la derecha, sino de una derecha bastante pronunciada. Roberto, ¿le suena esto? Porque esto solamente lo podría saber usted y solo usted. Es que uno de los temas con Gabo y de las molestias de Mercedes era que Plinio repetía una y otra vez cómo él fue el que le dio la mano a Gabo cuando estaba vaciado. No sé si eso fue motivo de pelea, pero sí sé que esa anécdota se repetía mucho. La mano en 2 oportunidades, porque hay una que es la que yo relataba de Caracas, que fue muy importante, pero había otra en París, donde dice que en un invierno donde Gabo estaba muy fregado, Plinio también le dio su mano. Roberto, otra relación muy famosa de ese momento histórico del país y todo es con Fernando Botero, y entiendo que terminaron muy distanciados. Sí, yo no sé el origen exacto de ese distanciamiento. Hay unas versiones que dicen que fue por un llamado que hizo el New Yorker para publicar un relato de Gabo, y que se pedía la ilustración de Botero, pero que aparecía Botero como en un muy segundo nivel después de Gabo, y que eso fue el motivo de molestia. Don Roberto, si usted fuera el hombre que hace los obituarios en el New York Times, que le toca definir en un párrafo al personaje que ha fallecido para arrancar, luego de hacer el perfil, ¿usted cómo definiría a Plinio Apuleyo Mendoza? Porque es que parece un hombre de fronteras o de límites muy difíciles de explicar.
Difícil de clasificar. Yo diría que es por encima de todo un extraordinario escritor y periodista, un maravilloso reportero y cronista, a quien, como a muchas otras personas, lamentablemente le pesó enormemente la política que llegó a opacar hasta cierto punto sus talentos. Pues los invitamos en instantes al reporte coronel. Este es un avance de las aventuras de Plinio por el periodismo, por la vida diplomática y por los grandes personajes de ese que se conoció como el boom latinoamericano, del que él hizo parte en la izquierda y luego en la derecha. Don Roberto, feliz mañana y lo invito al reporte coronel en instantes. Muchas gracias.